Bueno, llegó el tan esperado torno. Decidí comprar este torno en abril de este año, el año 2025, y más o menos ha demorado un mes y medio en llegar desde Estados Unidos hasta Argentina. Y ahora lo voy a desembalar a ver cómo está por dentro, si es lo que realmente he comprado. Me decidí por este torno que es económico porque es mi primera experiencia y quiero ver si realmente va a ser algo que me resulta interesante de hacer o no, porque hasta ahora siempre he trabajado con cerámica modelada por plancha o con barbotinas, pero nunca utilicé un torno. Así que bueno, les quiero compartir mi experiencia y comentarles qué tal es este aparatito. Bueno, así es como se ve por dentro la caja. Ahora lo voy a sacar y les iré mostrando. Es un poquito complicado porque la verdad que no sé de dónde agarrarlo porque la bandeja me da miedo tirar, así que lo voy a bajar al piso y lo voy a sacar desde el piso. Suelto dentro de la caja estaba esto que es la manija del pedal. Se ve todo bien. Esto se ve que va acá. Capaz que del otro lado. Son las patitas regulables.
Son 4 patitas. Sí, el tamaño es lo que decía. En centímetros son casi 28 centímetros que tiene la platina. Así a simple vista lo veo como me lo imaginaba, el tamaño que me imaginaba que sería. Tal vez esto lo veo un poco chiquito, el espacio que tiene acá, pero se ve bien. Bueno, vamos a seguir desembalando. Estas son las herramientas que trajo también. Y el manual. Que va a haber que leer un poquito. Mueven un poquito las patitas. Este es el enchufe que trae. Este creo que es el delantal. Y estas son las herramientas. De acá hay una cajita que tiene estas herramientas de metal. Bueno, creo que está todo completo. Uno de los temas que estuve pensando durante mucho tiempo era si iba a poder utilizar el torno en mi taller, ya que es muy pequeño, tiene 3 por 3 metros el espacio donde trabajo y solo tenía un lugar contra la puerta-ventana donde podía ubicarlo. Mi temor era que iba a ensuciar todo, que iba a quedar todo salpicado de arcilla. Entonces se me ocurrió que podía utilizar cartón corrugado para hacer una especie de semicírculo y ponerlo también en el piso para evitar que se ensucie. Les cuento que funciona a la perfección. El cartón se mantiene solo en posición vertical y cuando termino de trabajar simplemente lo enrollo y lo guardo en un rincón hasta la próxima vez. Esta va a ser mi primera prueba en el torno. Conseguí este cartón que puse alrededor como para no manchar, porque ese es un poco mi temor, de ensuciar mucho todo y salpicar. Así que voy a ver qué tal me va.
Deseenme suerte. Para utilizar el torno, por ahora me manejo con videos de internet. He visto muchos videos de alfareros que muestran cómo se debe utilizar. Pero como hay muchas técnicas diferentes para levantar una pieza, finalmente decidí seguir a un par de ellos y así no volverme loca con tantas maneras distintas de tornear. Para empezar, me concentré en el centrado de la pella, luego en lograr un cilindro y cuando lo conseguí pasé a la siguiente etapa intentando lograr algunas formas. Aquí les muestro algunas de las piezas que salieron. Lo que me parece interesante de conservar las piezas es que se puede ir viendo la evolución del proceso y analizar cosas como espesores, alturas, retorneados, formas logradas. Creo que también se aprende volviendo a ver las piezas realizadas. Después de unas primeras pruebas que no resultaron bien, finalmente empecé a lograr algunas que fueron aceptables. Este cuaderno es lo que yo llamo la bitácora del torno. Acá voy anotando lo que fui haciendo día por día, el material que utilicé y lo que me salió bien y lo que me salió mal. Este es un material muy valioso que me permite ir viendo los avances que voy haciendo, también observar lo que sale mal y tratar de corregirlo. A mí realmente me cuesta mucho dejar ir. Es por eso que no hice lo que recomiendan, que sería desechar esas piezas. En su lugar pensé en guardarlas y aprovechar para ver el proceso que voy realizando. Después las utilicé para practicar diferentes técnicas, como cuerda seca y también una horneada en zagar, donde puse una de estas piezas de torno. Finalmente, como conclusión y respondiendo al tema del video de si vale la pena comprar este torno, yo les puedo decir que para mí sí. Y en un futuro, si la técnica me interesa, voy a evaluar comprar un torno profesional. Así que anímense a probar. Si te gustó este video, te pido que consideres suscribirte al canal, darle un me gusta y así te vas a enterar cuando en nuevas oportunidades esté subiendo otros videos que puedan interesarte.